Hola queridos amigos del violonchelo, ¿cómo están? Yo soy Génesis y esto es Gagachelo. Para el día de hoy les enseñaré a leer la clave de Do enfocada en el cello. Si ya lees la clave de Fa muy bien y tienes partituras un poco más avanzadas en donde consigues la clave de Do, este video es para ti. Quédate conmigo hasta el final del video para que veas que es más fácil de lo que piensas. Comencemos. Como les decía, si están un poco más avanzados, van a conseguir en partituras que no solamente aparece la clave de Fa, sino luego cambia a clave de Do o cambia a clave de Sol. Esto ocurre ya que el registro del cello es muy amplio y en la clave de Fa no podemos colocar tantas líneas adicionales agudas. Entonces en eso tenemos que pasar a otra clave. Y en este caso vamos a ver la clave de Do en cuarta línea. La clave de Do tiene esta forma y a veces las hacen con otros modelos, pero lo que nos interesa es el centro, el cual se va a ubicar en una línea específica del pentagrama para decirnos que esa nota se va a llamar Do. En el cello se coloca la clave de Do en cuarta línea del pentagrama y a partir de ahí podemos ir leyendo las notas de forma ascendente y forma descendente. Comenzaremos de forma descendente porque son las notas que ya conocemos en clave de Fa, pero escritas ahora en clave de Do. El Do va a estar en la cuarta línea como les decía, y ese Do en el cello es el que tocamos con 2 dedos en cuerda La. Bajamos al tercer espacio del pentagrama, el cual esta nota se va a llamar Si, y el Si es el que tocamos con un dedo en cuerda La. Bajamos a la tercera línea del pentagrama y esta nota se va a llamar La, y ese La es el que tocamos al aire. Bajamos al segundo espacio del pentagrama y esa nota se va a llamar Sol, y es el que tocamos con 4 dedos en cuerda Re. Bajamos a la segunda línea del pentagrama y esta nota se va a llamar Fa. Y ese Fa es el que tocamos con 2 dedos en cuerda Re. Bajamos al primer espacio del pentagrama y esta nota se va a llamar Mi. Y este Mi es el que tocamos con un dedo en cuerda Re del cello. Bajamos a la primera línea del pentagrama y esta nota se va a llamar Re. Este Re en el cello es el Re al aire. Pudiéramos bajar un poquito más al espacio por debajo de la primera línea del pentagrama y esta nota se llamará Do. Ese Do es el que tocamos con 4 dedos en cuerda Sol. Pudiéramos bajar un poquito más a la primera línea adicional por debajo del pentagrama y esta nota se llamaría Si. Y ese Si es el que tocamos con 3 dedos en cuerda Sol. Bajamos un poquito más abajo de la primera línea adicional del pentagrama y esta nota se llamará La, que se toca con un dedo en cuerda Sol. Y pudiéramos bajar 2 líneas adicionales por debajo del pentagrama, esta nota se llamaría Sol, y ese Sol es el Sol al aire. Por lo general no conseguimos notas tan graves en cuerda Do, ya que para eso está la clave de Fa que nos hace todas las notas graves del cello, pero se las enseño por si acaso ven alguna partitura que tenga notas graves en clave de Do. Para las notas ascendentes comenzaremos desde el segundo dedo en cuarta línea, que es el Do, con segundo dedo en la cuerda La. Luego subimos al cuarto espacio del pentagrama y esta nota se llamaría Re. Este Re es el que tocamos con 4 dedos en cuerda La.
Luego subimos a la quinta línea del pentagrama y esta nota se llamaría Mi. Este Mi es el que podemos tocar con primer dedo en cuarta posición de la cuerda La. Luego subiríamos al espacio por arriba de la quinta línea del pentagrama y esta nota se llamaría Fa. Este Fa es el que podemos tocar con segundo dedo en cuarta posición de cuerda La. Luego subimos a la línea adicional por arriba del pentagrama y esta nota se llamaría Sol. Este Sol es el que tocamos con 4 dedos en la cuarta posición de la cuerda La. Subiríamos al espacio por arriba de la primera línea adicional del pentagrama y esta nota se llamaría La. Este La es el La armónico que podemos tocar con primer dedo en séptima posición. Luego subiríamos a 2 líneas adicionales por arriba del pentagrama y esta nota se llamaría Si. Este Si es el que podemos tocar con 2 dedos en séptima posición. Y podemos subir un poco más al espacio por arriba de las 2 líneas adicionales y esta nota se llamaría Do. Este Do lo podemos tocar con 3 dedos en séptima posición. Y hasta allí pudiéramos seguir subiendo un poco más, pero luego aparece la clave de Sol, que es la que nos hace ya bajar todo el registro agudo del cello. Y listo amigos, eso sería todo para el día de hoy. Espero haber sido lo más clara posible y si les quedó alguna duda, por favor déjenmela saber en los comentarios. Si desean ver clases conmigo, en la descripción del video les dejo mi Patreon y mi correo electrónico en donde me podrán contactar para iniciar clases desde ya. Si les gustó este video, regálenme un like y suscríbanse a mi canal activando la campanita de notificaciones para que YouTube siempre te avise cuando suba un video nuevo. ¡Chao!